Bienvenidos a un nuevo capítulo de Photoshop para niños malos. En esta serie de capítulos dedicados al blanco y negro, realizaremos en 7 capítulos todo el proceso mediante el cual vamos a obtener imágenes en blanco y negro potentes, dramáticas, en el cualquier momento del proceso vamos a tener un control total sobre el resultado final. O sea, no vamos a hacer blancos y negros de un botón en el que nosotros le digamos al ordenador, danos un blanco y negro, sino que nosotros vamos a controlar en todo momento el blanco y negro que queremos. ¿Por qué? Porque es muy importante obtener toda esa escala de grises que representa los colores, porque la fotografía en blanco y negro como tal no existe. Una fotografía en blanco y negro pura sería con blancos y negros, pero entre el blanco y negro hay cientos de tonos de gris, que son los que nosotros vamos a querer representar. Para ello vamos a utilizar varios métodos de conversión. Mediante este gráfico os quiero explicar un poquito la importancia de realizar una buena conversión a blanco y negro, ¿no? Nosotros tenemos varios modos de color, como son el CMYK o el modo RGB, en el que nosotros tenemos varios canales de color en cada imagen. Por ejemplo, en el modo CMYK tenemos 4 canales de color y en el modo RGB tenemos 3. O sea, tenemos varias posibilidades. Bueno, vamos a ver qué os quiero comentar con esto de las conversiones en blanco y negro. Si nosotros realizáramos, por ejemplo, a esta imagen en color una conversión estándar, la típica de Photoshop, que es de saturar, que se puede realizar mediante una capa de ajuste de tono saturación con el parámetro de saturación al mínimo, fijaos que todos los colores quedan igualados. Es muy difícil diferenciar cuál es cuál en cada color, ¿no? Todos son demasiado parecidos al gris medio. Fijaos que para ver cuál de estos colores es, rojo, verde y azul, cian, magenta y amarillo, pues tendríamos que poner incluso las letras, porque si no, no sabríamos comprender qué color es. En cambio, si realizamos, por ejemplo, una conversión, por ejemplo, con el método de blanco y negro que veremos en futuros capítulos, podemos realizar cambios en cada tono por el cual nosotros tengamos un poder absoluto a la hora de decidir el rojo, cómo quiero que sea de oscuro, el amarillo, el verde, cian, azul o magenta. Entonces nosotros vamos a poder controlar el blanco y negro de cada imagen de una forma muy potente, no como nos dicte Photoshop. Fijaos que casi todo el mundo suele utilizar los modos de desaturar para pasar a blanco y negro y lo que resulta son modos con muy poquito contraste, muy poco diferenciados los colores unos de otros, ¿no? Para ello vamos a utilizar los modos de color, como por ejemplo el modo RGB, mediante el cual nosotros tenemos una serie de imágenes compuestas por 3 canales: canal rojo, canal verde y canal azul. Entonces nosotros en cada imagen vamos a poder elegir mediante uno de estos canales o mediante la fusión de varios de estos canales blancos y negros mucho más potentes, mucho más atractivos a la vista. Para ello vamos a cerrar este documento y os voy a comentar un poquito la serie de prioridades que tenemos en el blanco y negro. Cuando nosotros realizamos una fotografía en blanco y negro, lo que estamos haciendo es que estamos eliminando el color. ¿Para qué? Para que no nos distraiga, para extraer elementos de la imagen para que resulten mucho más potentes y mucho más fáciles de comprender a la vista humana, ¿no? Por ejemplo, son muy importantes las tonalidades. Todos estos tonos de color se han transformado en tonos de gris. Entonces es mucho más fácil ahora percibir la imagen, percibir el resultado final. Es muy importante la geometría, las líneas, las formas en el blanco y negro, porque como carecemos de color, todas las formas van a potenciarse. También es muy importante el contraste, porque necesitamos crear una separación entre las figuras y el fondo. Si quitamos el color que nos distrae, pues solo tenemos del blanco al negro para realizar estos cambios de figura a fondo, ¿no? Entonces necesitamos separar en cierta medida a los sujetos, ¿no? Como os he comentado, no hablamos de blanco y negro. Aquí tenemos negro y blanco, pero tenemos una gama de grises muy rica. Que cuanto más rica sea esta gama de grises, mejor nos va a resultar esta imagen. Como hemos hablado de separación, de figura y fondo, pues el contraste, ¿no? Crear separaciones de contraste, tanto contrastes enormes como este tipo de contraste, o por ejemplo creando microcontrastes, o sea, estructura, que salga por ejemplo detalle de esta piedra. También tenemos que tener en cuenta que los volúmenes, las formas, las líneas van a destacar en el blanco y negro. Si una imagen nos da la sensación de querer tocarla, es que tenemos una imagen muy potente, ¿no? Entonces la textura va a cobrar una importancia en el blanco y negro total.
Si carecemos de color, entonces muchas veces nos van a destacar las líneas. Vamos a seguir esas perspectivas, vamos a utilizar ritmos, vamos a utilizar patrones y en el blanco y negro se potencian muchísimo, muchísimo más, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, cuando vamos a imprimir una imagen en blanco y negro, el blanco puro será el del papel y el negro será el negro más oscuro de la tinta, ¿no? Es tinta pura, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, todo este tipo de conceptos, ¿no? El blanco y negro no es una fotografía sin color, es una fotografía donde hemos convertido todos estos colores a tonalidades de gris. Es muy importante comprender que estamos realizando una abstracción en blanco y negro porque nosotros no vemos así, nosotros vemos en color y el mundo no es en blanco y negro. Entonces realizamos una abstracción de este mundo, ¿no? En el blanco y negro, por ejemplo, todas las figuras van a ser mucho más abstractas, ¿no? Vamos a realizar una abstracción total. El primer consejo, que es obligatorio en la conversión a blanco y negro, es que todas las fotografías que vayamos a convertir a blanco y negro las realicemos en color. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más posibilidades después de realizar ajustes y conversiones al blanco y negro. Si nosotros nos quedamos con una imagen en blanco y negro, vamos a poder realizar muy poquitas operaciones después. Mientras que si lo hacemos en color, vamos a poder ser capaces de elegir en qué tono de gris se transforma cada color. Vamos a ver un ejemplo. Si yo abro esta fotografía en Photoshop, una fotografía en color, la voy a querer transformar a blanco y negro, bueno, pues tengo varias opciones. Me voy a la ventana de canales, que se puede extraer desde ventana canales, podemos abrir esta ventana, y tenemos el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Cada una de estas tres canales es una imagen en sí misma, ¿no? Por ejemplo, el azul aquí no nos valdría de nada, pero el rojo y el verde nos serían muy útiles, ¿no? Fijaros que tenemos dos imágenes totalmente distintas en la que, por norma general, el canal de rojo siempre va a guardar mucho contraste. Fijaos el negro de estas hojas y el blanco de los pétalos. El verde normalmente va a tener una gama más rica de grises porque los sensores de las cámaras digitales tienen el doble de fotositos que capturan el verde. Sería un 50% de fotositos serían verdes, un 25% rojo y un 25% azul, debido a la sensibilidad que tenemos los humanos para percibir estos colores, ¿no? Entonces, el verde siempre va a tener mucha más riqueza en los tonos. Y, por ejemplo, el azul es en el canal que siempre nos vamos a encontrar con ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, como esta, pues que no nos sirve aparentemente para nada, a no ser que queramos crear una máscara. Bueno, pues tenemos tres imágenes y tenemos tres opciones. Aquí, por ejemplo, solo tendríamos dos porque el azul la descartaríamos, pero existirán imágenes en las que tendremos tres opciones de blanco y negro ya distintas sin tener que hacer ninguna conversión. Si nosotros cogemos esta imagen en blanco y negro y la abrimos, hemos realizado la fotografía con una cámara digital y le hemos puesto en un modo de blanco y negro en JPG, pues es el blanco y negro que nos ha capturado la cámara. Y fijaos que el canal rojo, el canal verde y el canal azul son el mismo. No podremos hacer aquí muchas más manipulaciones. Lo único que podremos hacer será potenciar las iluminaciones, generar contraste, generar microenfoque, o sea, estructura, pero no podemos realizar muchos más cambios en la tonalidad. Esta es la tonalidad que nos ha dado y poco más podemos hacer. Podemos oscurecerla, podemos aclararla, pero nos va a ser muy complicado hacer, por ejemplo, una separación entre la ropa de este sujeto y, por ejemplo, la textura de la pared. Entonces es muy importante que siempre realicemos la fotografía en color para realizar una futura conversión en blanco y negro. Después también tenemos que tener en cuenta, cuando realizamos conversiones, que hay canales de color en los que no vamos a tener información apenas. Por ejemplo, en esta imagen, si yo sitúo una herramienta de muestra de color para ver el rojo, el verde y el azul, y por ejemplo sitúo aquí una muestra de color, aquí otra muestra de color, y por ejemplo una muestra de color aquí en el verde, fijaos que si me voy al rojo, aquí no tengo nada de información. Todo esto está quemado, es blanco puro. Por eso os comentaba lo de que el blanco puro es el color del papel. Entonces vamos a tener que huir de imágenes en las que tengamos canales de color, en los que tengamos totalmente sin información, por ejemplo, los blancos. O por ejemplo, en este caso, aquí tendríamos algo ya de información en el verde, porque tiene más riqueza tonal. Aquí no se imprimiría en blanco puro. Pero en cambio, por ejemplo, en el azul, nos damos cuenta que esto sería negro puro, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que en los canales de color
aunque nosotros tengamos una imagen en RGB y veamos que aquí no está reventada la información, posiblemente en algún canal tengamos reventada esta información y tengamos que utilizar otro canal o varios canales para hacer la conversión, para no perder información después en la impresión, que es muy importante. Bueno, después de ver estos aspectos, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos a esta imagen de ejemplo. ¿Cómo realizar conversiones en blanco y negro? Bueno, a partir del próximo capítulo veremos muchas conversiones, 12 o 15, desde un punto de vista básico hasta formas más avanzadas, ¿no? Nosotros tenemos una imagen en color y nosotros podemos realizarle distintas conversiones, ¿no? ¿Cuáles son las conversiones de las que hay que huir? Pues de las conversiones en las que, por ejemplo, como hemos visto antes, el modo de saturar, creamos una capa de ajuste, tono saturación y desaturamos la imagen, nos dejan todos los colores apagados, nos dejan la imagen sin apenas contraste, con casi todo grises, pero no hay ni grises claros ni grises oscuros. Necesitaremos realizar conversiones a blanco y negro, como por ejemplo de la capa de ajuste de blanco y negro, en la que nosotros, por ejemplo, tengamos un poder sobre estos colores, porque nosotros vamos a querer crear diferencias tonales en la imagen, ¿no? En este caso, pues podéis ver cómo los lomos de los libros de cada color se comportan de una forma distinta, ¿no? Fijaos, por ejemplo, yendo a los canales, ¿cómo podríamos realizar a simple vista un estudio de esta imagen sin tener que ir a ver los canales? Bueno, pues los canales se comportan como un filtro. Si nos vamos al filtro rojo, todos los tonos, por ejemplo, voy a pintarlo para que lo veáis un poquito. Voy a realizar unas capas. Todos los tonos de las imágenes que tengamos tonalidades, sobre todo rojas, van a aparecer casi blancas. Vamos a ver esto. ¿Qué quiero decir? Nos vamos a los canales, vamos al rojo y vemos que son tonalidades prácticamente blancas, ¿vale? ¿Por qué? Porque actúa de filtro. En el caso de los verdes, pues todos los verdes, por ejemplo, vamos a borrar esta imagen, por ejemplo este verde de aquí, que contiene verde, nos iríamos al verde, fijaos que nos obtiene un canal totalmente casi blanco. Y si nos fuéramos a los azules, por ejemplo este azul, perdón. Bueno, he debido de pintar en un canal. Vamos a ver, por ejemplo, este azul, o estos lomos azules, o este azul del libro, o este azul del libro. Nos vamos a los canales. Fijaos que son tonos muy claros. Esto es muy importante. Actuamos como un filtro en la imagen. Nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esta información que os digo, de cada canal, ¿vale? Porque el RGB es un modo de canal aditivo, o sea, la suma del rojo, la suma del verde y la suma del azul generan blanco, ¿vale? Esto es debido a que no se genera con tinta, se genera con luz, como hemos visto en el ejemplo anterior. Vamos al RGB, a modo de ejemplo. Nosotros tenemos rojo, verde y azul con un modo aclarar, para que se fusionen de una forma como si fuera luz, y fijaos que cuando se unen los tres se genera blanco, al contrario que el CMYK, que es sustrativo, se utiliza con tintas, y el resultado de sumar el magenta, el cian y el amarillo sería negro. Fijaos que entre el rojo y el verde, cuando se suman, produce amarillo. Esto es muy importante. Igual que el magenta se produce con la suma del rojo y el azul, y el cian se produce con el verde y el azul, ¿vale? Bueno, avanzando un poquito. ¿Y cómo ver, por ejemplo, cómo vamos a realizar una conversión en el futuro o qué método utilizar? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver en una imagen es el grado de saturación de color que tiene la imagen, o sea, si tiene mucho color o tiene poco color. Por ejemplo, esta imagen tiene muy poquito color. Nos va a dar igual prácticamente en esta imagen el modo de conversión que utilicemos. Vamos a realizar dos para que veáis la diferencia. Por ejemplo, el modo de tono saturación, bajándole la saturación al mínimo, y vamos a crear otro, por ejemplo, de blanco y negro. Lo vamos a poner en automático. Fijaos que la diferencia entre uno y otro es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque tiene muy poquita saturación de colores. Si tenemos una imagen con muchos colores, como la que hemos visto anteriormente, o por ejemplo utilizamos esta imagen, en la que hay bastantes diferencias entre colores, rojos, rosas, verdes, azules, pues vamos a ver. Creamos una capa de tono saturación, le bajamos la saturación,
y vamos a realizar una captura de esta instantánea que la vamos a llamar desaturar. Después vamos a realizar una captura mediante una capa de blanco y negro, capa de ajuste blanco y negro, que veremos en el futuro cómo hacerla, la ponemos en automático, podemos por ejemplo forzarla, vamos a hacer para hacer una diferenciación, por ejemplo en el magenta nos va a variar mucho el color de la camiseta, ¿vale? El azul por ejemplo de la camiseta a rayas del hombre del fondo, si queremos oscurecerla, etc. Vamos a realizar otra instantánea, y esto se llama modo blanco y negro. Fijaos, como teníamos un archivo en color, el modo de saturar, que es muy básico, porque nos coge y nos neutraliza todos los colores y son muy parecidos entre sí, nos genera poco contraste, y por ejemplo, el modo blanco y negro, modificando muy poquitos parámetros. Fijaos que sí que nos va a modificar mucho el resultado. Entonces, cuando partamos de una imagen con poquita saturación, nos va a dar igual el método de blanco y negro que vamos a utilizar. Si utilizamos muchos colores, pues es evidente que vamos a necesitar una conversión más avanzada. Veremos en próximos capítulos cómo realizar estas conversiones, porque hay conversiones en las que simplemente se hacen 2 clics y hay conversiones que se tardan muchos pasos. Son bastante complejas porque vamos a diferenciar cada color. Incluso va a haber métodos en los que vamos a ir eligiendo zona a zona el blanco y negro que queremos para la imagen. No utilizar un blanco y negro total en toda la cobertura de la fotografía. Hasta aquí el tutorial de hoy. En próximos capítulos vamos a ir familiarizándonos con las conversiones al blanco y negro, vamos a realizar ajustes de virados, vamos a realizar revelados de formatos RAW en blanco y negro para ver cómo se revela un RAW con blanco y negro, y también realizaremos pues cómo imprimir, cómo realizar separaciones de tonos y cómo utilizar incluso filtros especializados en blancos y negros. Muchas gracias, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Blanco y Negro.